gracias por acompañarnos en esta nueva actividad que realizamos desde el IDE, preocupados por una de las cuestiones que creemos que está teniendo ciertos desarrollos desde hace unos años. Movilidad en nuestro país. Hay distintas formas de ver el problema en esta oportunidad. Hemos invitado a especialistas en distintas aristas de esta cuestión para ver, por un lado, el lugar que ocupa la electromovilidad en la agenda de la transición energética, también para analizar los aspectos relevantes del marco regulatorio y las perspectivas y desafíos para la distribución de la energía eléctrica a futuro. Yo le pediría al subsecretario de Energía, Gastón Gioni, que haga unas palabras de apertura del encuentro y luego presentamos a los expositores. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Agradezco a los expositores que hayan venido, ya es el segundo encuentro presencial que tenemos. También agradezco a Marisa y al resto del equipo del IDE por la actividad. Y nada, quería decir por lo menos algo sobre, por lo menos contextualizar un poco el tema de la movilidad sustentable. Para mí es también una oportunidad para discutir o pensar un poco a veces las complejidades, lo contradictorio que puede parecer o lo dificultoso que es la transición energética. Muchas veces incluso cuando se habla de la movilidad en sí, vamos desde algo que pasa permanentemente en la discusión sobre la Argentina, la instalación de energías renovables y demás. Nosotros pensamos en nuestro país. Esto por hecho algunos ya me lo escuchó, lo dije más de una vez. Nosotros tenemos excelentes vientos sur de la provincia de Buenos Aires y el resto de la Patagonia, y muy buen sol en el norte del país. Pero el consumo eléctrico mayoritario está en el centro del país, Córdoba, Santa Fe, en mayor medida. Traer todo eso implica una cantidad enorme de cobre, recursos mineros y demás. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, existe realmente una economía, una forma de desarrollo productivo para la humanidad que sea sustentable. No existe sustentable al 100%. Lo que se trata es de ir buscando ese equilibrio. En el caso de la movilidad eléctrica, muchas veces también pasa. ¿Qué tiene de bueno un auto eléctrico si yo lo único que hago es cargarlo con generación a través del carbón? Entonces, no alcanza solamente compensar la movilidad desde ese punto de vista. Entonces, me parece que es ir pensando eso. Mismo los autos, otra vez leía, no tengo los números en sí, pero la proporcionalidad de minerales que contiene un auto eléctrico, no solo la batería de litio, que también es un problema en términos del impacto ambiental que pueda llegar a tener o no, sino la cantidad de minerales, de tierras raras, etcétera, etcétera, que puede tener, a diferencia de algunos otros autos, de un auto a combustión, también nos lleva a plantear esa discusión. Y lo mismo, pensamos en movilidad eléctrica. Yo no me voy a detener, para eso están los expositores y expertos en el tema, pero es movilidad sustentable, qué podría aportar el GNL, por el transporte de larga distancia, qué podría aportar el hidrógeno, y qué la movilidad eléctrica en sí. Y el otro punto, me parece que hay muchos actores en juego, hay incluso un proyecto de ley de movilidad eléctrica sustentable, o estaba en discusión incluso en la Cámara si era una u otra. Pero me parece que hay un montón de actores en juego que intervienen acá, obviamente la industria automotriz, que necesita un escenario de corto y mediano plazo para empezar a modificar toda su matriz productiva, pero también los actores nuevos que van a ingresar al mercado eléctrico en términos de generación, y un sector que no es menor, y creo que muchos de los que están acá están comprometidos en ese sentido, que es qué red de distribución eléctrica necesitamos o estamos pensando en ese sentido. Me parece que desde el IDE, cuando pensábamos, sobre todo pensando en quiénes componen este espacio, es bueno, ¿qué se necesitaría en ese sentido? Me parece que ahí no hay mucho por hacer, o por decir, todavía no tenemos ni siquiera una noción en términos de qué situación está en infraestructura eléctrica para pensar un plan de electrificación móvil de acá 5, 10, 20 años. Y después mismo otro de los temas, las provincias. Creo que esto no es, y como actor, está obviamente el gobierno nacional, está pensando en la ley, pero también están los gobiernos provinciales, que es claramente la jurisdicción desde la cual se debería también definir esa red que lo sostiene, los cuadros tarifarios que van a implicar
autos sí, automotores que se vayan a cargar, qué horarios son los más precisos, qué tipo de tarifa tendrá uno u otro. Me parece que eso es todo parte de la discusión que lleva a discusiones técnicas hasta discusiones más políticas y energéticas en general. Así que bienvenido el tema, me parece que es un tema de agenda no solamente en el corto plazo, sino para la discusión futura. Así que bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón. Bueno, estamos acompañados por Alejandro Botti. Él es consultor senior de movilidad eléctrica para Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Es coordinador del curso de movilidad electrónica de la Universidad de Buenos Aires. También especialista y facilitador en procesos de diálogo público-privado para la transición energética. Es ingeniero mecánico de la UTN y máster en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento, con un largo recorrido profesional en proyectos de economía circular, acción climática, energía y movilidad sustentable. En segundo lugar va a exponer Federico Dulcich. Él es doctor en Economía de la Universidad de Buenos Aires, es investigador de CONICET en la UTN, Facultad Regional General Pacheco, donde desarrolla una línea de investigación centrada en el análisis económico de la cadena de valor automotriz y la transición a la movilidad eléctrica. Ha publicado diversos artículos sobre tópicos relativos a la industria automotriz y a la interacción entre comercio internacional, cambio tecnológico y desarrollo económico en revistas científicas nacionales e internacionales. También es consultor de análisis económico para organismos públicos de Argentina. Y en tercer lugar hemos invitado a Cirilo Spain, que es ingeniero mecánico del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, es actual gerente de energías renovables de la USICOM, la empresa del grupo Usina Tandil, siendo responsable de ingeniería, instalación, proyectos de investigación y desarrollo de parques solares para el PROINGED, IRESUR, PERNER, desarrollando proyectos en las provincias de Chaco, La Rioja, Córdoba, La Pampa, Chubut y Buenos Aires. Es también docente y consultor especializado en energías renovables para instituciones públicas y privadas, y impulsa el proyecto del primer surtidor eléctrico para autos de la ciudad de Tandil y el primer sistema asociativo de comunidades solares Tandil, un parque solar conectado a la red y financiado por usuarios residenciales que forman los beneficios grupales y lo distribuyen en sus consumos. En ese orden van a exponer un poquito porque hay un cierto acuerdo en ir desde los temas más generales hacia una experiencia muy concreta de desarrollo de la electromovilidad. Los dejamos entonces con la palabra ahora, comenzando por Alejandro. Bueno, buen día a todos y todas. Muchas gracias por recibirme. Y bueno, vamos a hablar un poquito de movilidad eléctrica y también ver si podemos hacer un primer pantallazo rápido de políticas. Todo esto tiene un punto de partida que es una realidad actual, que la verdad es que bastante más seria de lo que nos lo estamos tomando. El tema del cambio climático y de la transición energética va a ser un tema crucial, lo tengo que decir con seriedad, un tema crucial para que podamos sobrevivir a lo largo de este siglo, cómo lo abordamos y cómo lo encaramos. Todos sabemos que cada vez estamos viendo fenómenos climáticos extremos que son cada vez más frecuentes. Vemos desde sequías, inundaciones, huracanes, pero también está aumentando el nivel de los océanos. Hay islas enteras, sobre todo en Oceanía, que están apenas 1,5 metros por encima del nivel del mar hoy en día, y todos los que viven en esas islas van a tener que ser refugiados climáticos en las próximas décadas. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? Hay un grupo de trabajo que es el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, donde trabajan 6.000 expertos, investigadores, académicos de todo el mundo, que son los que van haciendo el seguimiento del cambio climático y de cuáles son las medidas posibles. Ellos son los que han determinado que si no hacemos nada, o sea que el cambio climático se está dando por la temperatura, por el aumento de la temperatura media del planeta. Si no hacemos nada vamos a llegar a un aumento de temperatura de 4 grados, lo cual va a hacer que la sobrevivencia de la humanidad sea muy compleja, muy complicada, más allá del 2100. Hay movimientos que incluso hablan de extinción, yo no me voy a poner en esa vía a hablar de eso.
pero sí también nos proponen algunas medidas concretas para que tratemos de estar por debajo de los 2 grados de aumento de temperatura media global, que son los que permitirían de algún modo contener el clima en las condiciones en las que la estamos viviendo hoy y que no se ponga más agresivo. Entonces, en este sentido, ¿cómo vamos? Las emisiones siguen aumentando, ahí van a ver en la primera parte hacia la izquierda es cómo vienen subiendo las emisiones en las últimas 3 décadas y llegarían a un pico a lo largo de la mitad de esta década, y con las medidas o políticas que están comprometidas hoy en día, estaríamos llegando más o menos a un aumento de temperatura entre 2,5 y 3 grados, y tenemos todavía una brecha enorme con la curva inferior, que sería la que necesitamos para mantenernos por debajo de 2 grados, idealmente 1,5 grados, que sería como el objetivo más ambicioso. Las curvas del medio son metas que se han propuesto desde el sector público y privado, pero que no tienen todavía planes de acción detrás, son solo compromisos en términos de metas. Entonces ni siquiera con eso estamos llegando. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Esto es una declaración del secretario general de Naciones Unidas de abril de este año, cuando se presentó el último informe de IPCC, que no es regular, que no se hace todos los años, se viene haciendo cada 6, 7 años, y dice: estamos en el camino a un calentamiento global de más del doble de 1,5 acordado en París 2015. Algunos líderes gubernamentales y empresariales dicen una cosa pero hacen otra. En pocas palabras, mienten, y los resultados serán catastróficos. Esta será una emergencia climática. A menos que los gobiernos de todo el mundo reevalúen sus políticas energéticas, el mundo será inhabitable. Es ahora o nunca, sin reducciones inmediatas y profundas de las emisiones en todos los sectores, será imposible. Un poco lo que se dice es que esta es la década determinante. De acá al 2030 es donde se decide y se acciona sobre un tiempo que va a ser bisagra o no. Yendo un poquito para atrás, también al Acuerdo de París, que fue el principal hito en términos de acuerdos climáticos, donde todos los gobiernos del mundo asumieron ese compromiso de 0 emisiones al 2050, también ocurrió en paralelo, a esa misma fecha, una declaración de electromovilidad y cambio climático, que era un llamado a la acción. En esta declaración, lo que se reconoce públicamente es que el sector del transporte aporta, o aportaba en ese momento, 2015, el 23% de los gases de efecto invernadero. Hoy en día estamos en torno a un 25%, las emisiones del sector siguieron creciendo. Ahí viene el punto siguiente: el sector del transporte es el que más ha crecido en emisiones a lo largo de las últimas 4 décadas. Incluso les podría decir que las emisiones del transporte en los últimos 20 años se han duplicado por lo menos. Pese a que se han ido implementando normas de restricción de emisiones a los vehículos, ¿no? Y acá la Agencia Internacional de Energía recomienda que al 2030 deberíamos tener por lo menos el 20% del parque automotor mundial, que hoy en día es un parque automotor de aproximadamente 1.500 millones de vehículos, el 20% debería ser eléctrico, para estar por debajo de ese objetivo de 2 grados. Entonces, los gobiernos, tomando nota también, y en particular estados nacionales y estados subnacionales, e incluso gobiernos locales que se sienten más comprometidos con esta cuestión, han asumido acuerdos y compromisos que son voluntarios, donde ellos han definido restricciones o directamente prohibiciones a la comercialización, o en algunos casos a la producción de vehículos de combustión interna, o incluso de circulación, donde ya hay algunas ciudades donde en las zonas céntricas no está permitido circular con vehículos de combustión. Tal es el caso, por ejemplo, del centro de Barcelona hoy en día. Bueno, entre las ciudades y también países y estados subnacionales más ambiciosos están Noruega y Londres. Noruega ha tenido una política muy activa ya desde hace 12 años para acá, por lo menos. Hoy en día el 95% de los vehículos que se venden en Noruega son eléctricos, y ellos están pensando, tienen una meta de dejar de comercializarlos en 2025, pero piensan que el año que viene ya la van a estar alcanzando.
Y hay otra serie de países que se están poniendo esa meta para 2030, otros para 2035 y otros a 2040, pero esta es una lista dinámica, probablemente me estén faltando ahí algunos estados que no los tengan en la lista porque va cambiando, se va actualizando. Por ejemplo, hace 3, 4 semanas atrás, en agosto, todo el bloque de la Unión Europea definió que en su territorio no se van a comercializar ni producir vehículos eléctricos a partir de 2035. Es decir, la columna de 2035 va a tener 27 países más, en realidad algunos menos porque algunos ya tomaron ese compromiso para 2030. Entonces hay, digamos, todo un avance que se viene dando, donde la verdad es que se puede visualizar que es inevitable que vamos hacia una movilidad eléctrica en el largo plazo, más allá de que de acá al 2030 puede haber algunas otras tecnologías de transición bajas en emisiones. Hoy en día tenemos, o al cierre de 2021, teníamos 17 millones de vehículos eléctricos en el mundo, ya pasamos los 20 millones a esta altura de 2022, aproximadamente el 50% está en China, un gran porcentaje del otro tanto se encuentran mayormente en Europa y en Estados Unidos. En Latinoamérica estaremos alrededor de 100.000 vehículos eléctricos, quizás un poquito más, sumando los que son los eléctricos puros de batería y los que son híbridos enchufables. Lo que es también muy llamativo es que la curva de crecimiento es exponencial. Si nosotros medimos cuánto crece la curva año a año, es decir, las ventas que se agregan al mercado existente, ese porcentaje, o esa cantidad, mejor dicho, en números totales, esa cantidad se está duplicando todos los años a lo largo de los últimos 3 años, incluso pese a la pandemia. No se detuvo ese crecimiento en tiempo de pandemia. Y los escenarios que se están manejando, tanto por Bloomberg NEF como la Agencia Internacional de Energía, o incluso los escenarios de la misma OPEP, de los países productores de petróleo, es que vamos a tener al 2040 entre 400 y 700 millones de vehículos eléctricos en el mundo. Actualmente, ya a nivel global, de lo que es automóviles, o sea, vehículos de pasajeros, el 9% de las ventas en el mundo hoy ya son vehículos eléctricos. Entonces ahí viene un poquito qué hacemos en términos de políticas. ¿Por qué, si es tan claro que tenemos que ir para allá, necesitamos políticas para esto? La verdad es que el vehículo eléctrico tiene 2 beneficios que son muy grandes, que son la reducción de emisiones, pero también una economía de operación. Lo que a mí me cuesta operar para trasladarme 1 kilómetro o por kilómetro en un vehículo eléctrico es hasta 80% más económico que en un vehículo de gasolina o diésel, nafta o diésel. Si están pensando, ¿esto es más barato que el GNC? Sí, también es más barato que moverse a GNC. El tema es que todavía, por ser una tecnología relativamente nueva y sobre todo que no es una tecnología no masiva, está en sus primeras etapas y tiene todavía un costo alto, tiene un precio de venta alto, es una curva que viene bajando a toda velocidad, de todos modos, y hay también otras barreras. Todavía los vehículos tienen una autonomía que es un poco más limitada de lo que estamos acostumbrados. Estamos en un rango en los vehículos de gama media de 300 kilómetros. Ya hay vehículos de alta gama con 600, 700 kilómetros de autonomía, pero son autos más costosos todavía. Y tenemos un tema de desarrollo de infraestructura de recarga que va, digamos, a la par también de que van apareciendo los vehículos. Entonces ahí es donde tienen que aparecer los incentivos como para equilibrar la balanza. En relación al costo, digamos, de los vehículos, se espera que entre 2026 y yo diría 2028, ese va a ser el rango en el cual los vehículos eléctricos van a tener ya el mismo precio, por lo menos en los mercados desarrollados, el mismo precio de venta que un vehículo de combustión interna. Hoy en día, por ejemplo, hay mercados donde ya hay vehículos accesibles masivamente. En China uno se puede comprar un City Car, hay uno que es muy conocido, que se llama Wuling, que es de un grupo conformado por General Motors, que se puede comprar por $6.000. Y si lo ven, la verdad que está bastante bien para moverte en zonas urbanas.
se puede comprar, por ejemplo, en China un BitHan, que es el equivalente a, no sé, a un Ford Focus de Argentina o algo así, y tiene un precio de $20.000, el mismo precio que tiene hoy en día un auto mediano 0 kilómetros en nuestros mercados. Entonces, ahí vemos cómo la tecnología va bajando sus costos muy rápidamente. Y en cuanto al rol que juegan los incentivos, yo creo que esta es una foto clarísima de dónde podemos ver en un ejemplo concreto cómo se avanza cuando hay incentivos bien pensados y bien adecuados a lo que se necesita. Estas son las ventas de vehículos eléctricos, es una foto de hace 5 años, 2017, las ventas en Estados Unidos, y donde se ve cómo la venta de vehículos eléctricos en Estados Unidos, la mitad se da en el estado de California, porque es la que tiene los mejores mecanismos. ¿Pero por qué el estado de California avanzó en esto? Porque tiene una historia de sufrir la calidad de aire de 3 o 4 décadas, donde lo más común era que un habitante de ese estado sufriera de problemas de salud relacionados con los sistemas respiratorios. Entonces, acá era muy evidente, es, digamos, lo que le ha pasado mismo a China en los últimos 20 años. Por eso ellos también están avanzando fuerte. No solo porque ven una oportunidad geopolítica de ir adelante con esta tecnología, que es la que va a quedar en el largo plazo, sino también porque a ellos les resuelve un problema interno. Es decir, la movilidad eléctrica no solo disminuye las emisiones, sino que soluciona otros 2 elementos. Son 3 cosas las que soluciona la movilidad eléctrica. Las emisiones de gases de efecto invernadero, pero además no genera material particulado en su funcionamiento, es decir, no ensucia el aire, y además no genera contaminación acústica, que ustedes no se imaginan si tuvieran, yo creo que uno recién se da cuenta cuando sale y va al campo, lo que es el ruido permanente que tenemos en las ciudades. Entonces, bueno, no me voy a meter más en cuáles pueden ser esos tipos de políticas, porque la verdad es que es todo un abanico y los países son realmente muy distintos y las posibilidades de los esfuerzos de cada estado es muy diferente. Ahí simplemente lo que voy a hacer es darles un pantallazo de cómo está Latinoamérica, que está, como ven, digamos, en un primer estadio, está en muchos países con algún tipo de mecanismo para incentivar la compra. Esto puede ser algún o quita de impuestos al valor agregado o a exención impositiva a las importaciones. No se hace lo que se hace en mercados con más recursos, como son, por ejemplo, bonos directamente de ayuda a la compra. Y en Argentina la verdad es que estamos un paso atrás incluso de lo que es la región. Venimos un poco retardados. Esto tiene que ver, quizás lo puede comentar después Federico. Argentina tiene una situación particular, que es la misma tal vez que le pasa a Brasil y a México, que es que producimos vehículos, y un poco hay que ver ahí cuál es la jugada estratégica también para cuidar esa producción local. Ahí en términos también de Argentina, recién mencionaban el proyecto de ley de movilidad sustentable. Hay un proyecto de ley que ahora, por suerte, este año entró al Congreso, es un proyecto de ley que lamentablemente tiene 2 años, que todavía no, si bien está en comisión, todavía no ha sido tratado en el recinto. Fue anunciado en 2 aperturas de Parlamento, del Congreso, y que no es lo mismo que la Ley de Promoción de Inversiones de la Industria Automotriz, que se aprobó la semana pasada. Ese proyecto, bueno, ahora ley, es mucho más reciente y lo que tiene son incentivos fiscales para que las empresas de la industria automotriz inviertan en nuevos desarrollos, pero es muy distinto. El proyecto de ley de promoción de movilidad sustentable propone todo un régimen a 20 años para que se pueda desarrollar tanto la oferta como la demanda, y no solo vehículos terminados, sino también componentes y todo el ecosistema de negocios que se necesita alrededor de esto. Por último, para redondear, no excederme tanto del tiempo, quisiera darle un pequeño espacio a lo que es las políticas de transición energéticas asociadas al vehículo eléctrico o a la movilidad eléctrica. Sabrán perfectamente quienes vienen más que nada del ámbito energético, que estamos en un cambio de paradigma donde estamos tratando de que nuestros sistemas energéticos migren a sistemas limpios, también que sean descentralizados
y también que puedan ser resilientes, que puedan ser robustos frente a las inclemencias del cambio climático. Y en ese sentido hay una oportunidad de hacer una sinergia y un complemento con la movilidad eléctrica. Los vehículos eléctricos tienen una capacidad que no está implementada hoy en día en todos, sino que la traen solo algunos modelos, que así como los vehículos eléctricos toman energía de la red para cargar sus baterías, también pueden entregar esa energía a la red, si vienen con esa funcionalidad de fábrica, y pueden operar como sistemas de backup de las redes energéticas. Esto puede sonar un paso largo hacia adelante, ¿no? Pero la verdad es que los autos tienen unas baterías que son enormes y podrían operar como capacidad de almacenamiento distribuida a lo largo de todo el territorio. Entonces, mediante redes inteligentes, lo que se logra es que en los momentos de demanda pico de la red, quien no está usando su vehículo, recuerden que los autos pasan parados el 95% del tiempo, y en la medida que puedan estar conectados a la red, podrían estar entregando en un momento de pico de demanda su energía, la podrían estar incluso vendiendo, que es algo que se hace en algunos mercados muy reducidos, donde todavía se prueba casi a modo de prueba piloto. Y los vehículos también podrían ser programados para hacer, o pueden ser en realidad, hoy pueden ser todos programados para cargar en la noche, cuando hay excedente de energía en la red. Entonces, de ese modo, el vehículo eléctrico funciona como un complemento que balancea la red y que incluso hasta le puede dar soporte ante una caída de la red. En Barbados, esos que sufren de muchos huracanes, por ejemplo, por estar en una zona tropical, la última licitación de buses que hicieron, que es de buses eléctricos, pidieron que funcionen con esta modalidad, conectados a la red. Es decir, que si viene un huracán y tira abajo las redes de energía, inmediatamente ellos pueden conectar sus buses eléctricos a sitios estratégicos, principalmente conectados a hospitales más que nada, y poner aunque sea en marcha una parte de la red. Hay una pickup, la Ford F-150, que es el vehículo más vendido de los últimos 39 años en Estados Unidos. Esa pickup se vende más que los autos medianos. Es el vehículo más vendido de ese mercado. La nueva versión eléctrica que salió en junio de este año tiene como estrategia de marketing que su batería te permite tener tu casa conectada a la red hasta 3 días. Entonces eso, la verdad que plantea un cambio de paradigma total que a mí me parece fabuloso. Sí, es difícil, no es imposible. Imagínense que Chile ya tiene borradores de legislación para avanzar en eso, y ya está cambiando los cargadores de las casas para que los medidores de las casas para que sean bidireccionales y puedan tanto operar con generación distribuida como con vehículos eléctricos conectados a esas mini redes. Los dejo acá, entonces, con este concepto, en un contexto de transición energética, pensemos al vehículo eléctrico como un aliado estratégico de las redes de energía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los organizadores por la invitación. Es la verdad un honor estar acá con los colegas presentando sobre este tema tan interesante y tan importante, esperemos, para el futuro de la Argentina. Mi idea, complementando... Ahí está, ¿se escucha? Ahí está. Mi idea es abordar este tema de la movilidad eléctrica, pero viéndolo desde la perspectiva de la tradición de la cadena automotriz que tiene la Argentina, que es una industria automotriz, una industria muy importante y que se enfrenta a este desafío de que tiene una transición global, digámoslo así, tecnológica y productiva. La Argentina es un jugador relativamente importante en la cadena automotriz a nivel regional, y, digámoslo así, la idea sería que no pierda el tren, digámoslo así, en una industria que se consolidó, para que tengan una idea, más o menos en la década del 50, a través de la promoción de la inversión extranjera directa, y hoy, cuando uno quita el complejo oleaginoso, es la principal industria exportadora. O sea, la Argentina logró una industria que tiene una inserción exportadora importante, que es la industria automotriz y autopartista, y que se está enfrentando a este desafío. Por lo cual la idea es abordar esta transición a la movilidad eléctrica desde la perspectiva de la cadena automotriz en la Argentina. Bueno, para ir muy rápido sobre los tipos de vehículos que existen, están los híbridos, que combinan las dos motorizaciones. Algunos se enchufan, por lo cual tienen una batería más grande, y otros no se enchufan, y lo que hacen es recuperar
la energía que tiene la motorización convencional a través del freno regenerativo, cuestiones así. Están los vehículos 100% a batería y están los vehículos a hidrógeno. Como dijo ya muy bien Alejandro, estos vehículos emiten menos gases de efecto invernadero en general. Esto, cuando se hace el pozo a la rueda, digámoslo así, es muy sensible, es sensible a cuál es tu matriz de generación de energía, digamos. Cuanto más limpia es tu matriz de generación de energía, menos vas a estar emitiendo en el concepto del pozo a la rueda, que lo que hace es incluir desde la generación, la distribución y el uso de ese vehículo. Son más eficientes energéticamente, o sea, el vehículo convencional pierde mucha energía, digámoslo así, un motor térmico pierde mucha energía en forma de calor, eso no pasa en los vehículos eléctricos, son mucho más eficientes. De la batería a la rueda es el concepto que se usa para medir esta eficiencia energética, y contaminan menos a nivel urbano, sobre todo a nivel local, o sea, menos, los 100% eléctricos no tienen tubo de escape, por lo cual no emiten material particulado u otro tipo de contaminación del aire, y no generan contaminación sonora. Por lo cual esta tecnología está siendo empujada tanto por el tema del cambio climático, que comentó Alejandro, que es un problema global, por el tema de la contaminación urbana, que es un problema local, y eso es lo que compromete a los gobiernos locales, digamos, subnacionales, provinciales y sobre todo municipales, y también por una estrategia de reposicionamiento tecnológico industrial en el caso de algunos países. En verdad, los grandes polos automotrices también lo ven como una oportunidad o de consolidarse y mantener una posición dominante, o de reposicionarse. Ahora lo vamos a ir viendo un poco. Acá está cómo evolucionó las ventas y el parque automotor, el stock de vehículos eléctricos. Bueno, se está viendo por Zoom. Se está cortando, ¿no? Se está cortando la transmisión por Zoom. Ajá. Y ahí vemos ese crecimiento exponencial. Incluso en el contexto de pandemia, lo que pasó en la pandemia fue que algunos incentivos, como esta tecnología avanzó mucho y es cada vez menos dependiente de los incentivos, porque se logró una reducción de costos muy importante, algunos incentivos iban a ir disminuyendo, sobre todo, por ejemplo, en casos como en China, y por el contexto de la pandemia los mantuvieron, en algunos países europeos, en China y todo, y eso le dio un empuje mucho mayor a la movilidad eléctrica. Perdieron mucho market share los vehículos convencionales, y los vehículos eléctricos ganaron mucha posición de mercado. Y lo que vemos ahí es cómo pesó Estados Unidos en esas ventas globales y China, que son dos de los grandes jugadores junto con Europa, y también cómo fue variando en las ventas globales el peso de los 100% eléctricos en el total de las ventas de vehículos eléctricos livianos. Y lo que tenemos es un primer momento donde pesaba mucho más Estados Unidos. Después de la crisis del 2009 hubo un salvataje a la industria automotriz y muchos planes de promoción, donde incluyeron cláusulas de nuevas motorizaciones más amigables con el ambiente y qué sé yo, y eso generó un empuje en Estados Unidos, sobre todo al desarrollo de los híbridos. Y después en China, que más o menos esto empezó un poco antes, pero que tuvo un empuje bastante importante también a partir de esa época, China después se reposiciona, y en China pesan mucho más los vehículos 100% baterías. Y en China lo ven como una oportunidad para posicionarse en un mercado industrial donde todavía no pudieron hacer un pie tan grande como lo es en la electrónica de consumo, cuestiones así. China es el principal productor de vehículos livianos a nivel global, pero con una producción muy orientada al mercado interno, y en general con las empresas transnacionales globales, que son las grandes productoras automotrices, produciendo en China en asociación con empresas locales. A ver, no sé si se me colgó esto para mover la finita. ¿Sí? No. Ah, ahí está. En este otro gráfico lo que tenemos es la relación, el market share de vehículos eléctricos en relación al nivel de ingreso. ¿Por qué el nivel de ingreso es determinante de las ventas de vehículos eléctricos? Primero, porque todavía son vehículos un poco más caros, entonces necesitamos consumidores con mayor poder adquisitivo, y segundo, porque los planes de promoción, sobre todo los subsidios a la demanda, requieren recursos fiscales que tienen los países que tienen mayores ingresos. Esa relación, si uno hace una aproximación, digámoslo así, a la relación entre PBI per cápita y market share, nos da una relación exponencial. O sea, en los países de ingresos medios y bajos, el market share de vehículos eléctricos es muy bajo,
En los países de ingresos medios para arriba, los de ingresos altos, crece muchísimo. Y eso tiene que ver con todos los planes de promoción que tienen esta tecnología. Hay dos países que se salen un poco de la relación promedio. Estados Unidos, que tiene un market share más bajo de lo que debería tener por el nivel de ingreso que tiene y por ser un polo automotriz importante. Ahí pesa un poco el gobierno de Trump, que en su momento frenó desde el gobierno central todos los incentivos o redujo incentivos de economía del combustible, que eran más exigentes o cuestiones así. Y en el caso chino, justamente para el PIB per cápita relativamente bajo que tiene a nivel global o de ingreso medio, tiene un market share muy alto, es un mercado gigante porque lo ven también como una posibilidad, como dije, de reposicionamiento industrial, además del tema de contaminación local y todo que involucra a las ciudades de China. Por eso cuando uno ve cuáles son las principales empresas productoras y vendedoras de estos vehículos, no encontramos a las tradicionales automotrices en los primeros puestos. Si uno hace este ranking en las ventas globales de vehículos convencionales, están peleando palmo a palmo Volkswagen y Toyota hace varios años. En cambio, en vehículos eléctricos encontramos a Tesla, a BYD, que es una empresa china, y a SAIC, que es una empresa china. Entonces, ahí tenemos a China tratando de posicionar a sus empresas en esta industria. Bien, ¿qué es lo que estuvo pasando y por qué avanzó tanto esta tecnología en los últimos 5 o 10 años? Se fueron sorteando los principales cuellos de botella que tenía la tecnología para competir con los vehículos convencionales. ¿Cuáles eran? El costo de las baterías, que generaba que estos vehículos fueran muy, muy caros al lado de los vehículos convencionales. La autonomía, hace 5 o 10 años tenía una diferencia de autonomía muy importante con los vehículos convencionales. Y depender de la infraestructura de recarga, que tenía que expandirse, que lograr una buena distribución territorial, y mejorar los tiempos de recarga, sobre todo donde hay una diferencia todavía bastante importante entre un vehículo convencional y un vehículo eléctrico. Esto es un gráfico de cómo fueron reduciéndose el costo de las celdas en los últimos 10, 15 años, digámoslo así. Sobre esto se avanzó muchísimo. Hace 10 o 15 años había una incertidumbre bastante alta sobre cuál iba a ser la tecnología que iba a dominar, si iban a poder consolidar los vehículos a batería por esta diferencia de costos y de precios que había. Acá la verdad que se logró un avance muy importante, y esto permitió incluso que los subsidios a la demanda se fueran reduciendo. Este segmento está dominado por 7 u 8 empresas. Acá tenemos este gráfico que es 2021-2022. Podemos ver que las primeras 4 empresas más o menos tienen el 70-80% de la producción de celdas, y son todas empresas asiáticas vinculadas al segmento electrónico, digamos así. Tienen un know-how muy específico en electrónica, para el cual desarrollaron baterías de litio, y que ahora lo están utilizando para las baterías de vehículos eléctricos, digamos así. No son empresas que vengan del mundo de las baterías de autos, digamos, sino que son empresas que vienen de la electrónica, ¿no? KTL, LG, BYD, que también y ahora es automotriz, y Panasonic, por ejemplo, Samsung y otras empresas. Acá tenemos el avance de la autonomía. La línea celeste son los 100% batería y la línea azul son los híbridos enchufables. El híbrido enchufable en modo eléctrico tiene una autonomía relativamente baja, 50-80 kilómetros en promedio, y los 100% batería ya están logrando una autonomía promedio de entre 350 y 400 kilómetros, por lo cual ya se están acercando bastante a competir con un convencional. La distribución de la infraestructura de recarga también avanzó mucho a nivel global, sobre todo en China, que es donde están la mayoría de los cargadores. China tiene un set de instrumentos y de incentivos muy importante, y encima tiene la ventaja, para solucionar lo que se suele llamar fallas de coordinación, que es decir, las automotrices no quieren producir vehículos eléctricos porque no hay infraestructura de recarga, y los de infraestructura de recarga no quieren expandir infraestructura de recarga porque no tienen autos. Bueno, esto en economía se llama falla de coordinación. En China se soluciona bien porque el Estado tiene participación de los dos lados, entonces puede coordinar inversiones. Bien. Entonces sobre esto se avanzó mucho. Después se puede charlar, es un tema muy interesante. Yo soy economista, no conozco un millón de cosas técnicas, pero
para la recarga no es que se depende 100% de la infraestructura pública, sino que se puede cargar en el domicilio, a la noche, en el lugar de trabajo. Entonces, eso también depende de la densidad demográfica, ¿no? De si las ciudades son muy densamente pobladas, quizá el usuario depende más de ir a cargarlo a un cargador público. En cambio, si son menos densamente pobladas, y vos tenés un garage o tu lugar de trabajo tiene un estacionamiento, lo vas a poder cargar ahí y prácticamente no depender de un cargador público, salvo ocasionalmente o en algún viaje, una cosa así. Bien, regulaciones que se pusieron, sobre todo en los países centrales, en los países pioneros, las regulaciones de eficiencia energética, economía de combustible y de lograr ir limitando las emisiones de gases de efecto invernadero, y eso fue impulsando a las motorizaciones eléctricas. Incentivos por el lado de la oferta, vinculados al cambio tecnológico, a la investigación y desarrollo, a la integración de toda la cadena. En Europa hay un interés también en integrar la cadena de baterías, incluso están viendo mucho el tema de los recursos naturales y que no haya un cuello de botella por ahí. Y en China hay sistemas de oferta, digámoslo así, donde ponen un share de producción por motorización, un sistema muy específico que busca que las empresas tengan un X porcentaje de producción de vehículos eléctricos. Y también están los incentivos a la demanda, o sea, subsidios para la compra, exenciones impositivas, acceso preferencial a zonas exclusivas, a los peajes con descuento y cuestiones así. Y las contrataciones públicas y las compras públicas para las flotas también es un tema importante. En la Argentina, para dar un pantallazo muy corto, hay una cuota de importación de vehículos eléctricos que es de hace unos años, que después se renovó. La cuota siempre, al comienzo tuvo una vigencia un poco más larga y después se fue renovando por periodos cortos. Se renovó por 6 meses, después se renovó por 18 meses, o sea, fue una cuota que tuvo bastante, digamos, no era muy estable institucionalmente, se podría decir. Y para los buses también había una cuota que en esa normativa también incluía la posibilidad de importar cargadores con un arancel reducido. La provincia de Buenos Aires hace muy poco lanzó el Programa Provincial de Movilidad Eléctrica Sostenible, que básicamente son unos principios rectores para promover la movilidad eléctrica, tanto la producción como la difusión y la infraestructura de recarga. Y está el proyecto de ley de movilidad sustentable a nivel nacional, que tiene beneficios de oferta, de demanda, tema de cuotas en las compras públicas y la prohibición de vender vehículos de motor de combustión interna en 2041, que no es algo que se va haciendo gradualmente, sino que se le puso una fecha terminal donde no se pueden vender más. Lo que sí tiene gradual, y que es una innovación en términos de política industrial, digámoslo así, es que los beneficios impositivos se van reduciendo escalonadamente. Y eso es un progreso, después lo podemos discutir, porque los planes que se terminan de un día para el otro, en general, después se prorrogan, y esos esquemas, digamos, no se generan los incentivos correctos para que en algún momento esas empresas compitan, cambien la tecnología, mejoren. Acá creo que hay un avance en armar un esquema que paulatinamente se va decreciendo los beneficios y que las empresas vayan mejorando para que en algún momento competir. Bien. La infraestructura de recarga en la Argentina está expandida de forma bastante escasa y bastante, digamos, puede haber problemas de interoperabilidad, lo que se llama yo tener un vehículo eléctrico y poder cargarlo sin problema en los distintos cargadores. Y en algunas regiones específicas, digámoslo así. Eso generó que principalmente en la Argentina lo que hay de vehículos eléctricos son híbridos, y digamos, por una de las cosas, por la escasa infraestructura de recarga, y el market share todavía es muy bajo. En el 2020 no llegaba al 1% del market share, lo que eran la venta de vehículos eléctricos. En producción nacional lo que tenemos más que nada son los city cars, Zero Electric, Tito y Volt. Las automotrices globales, no hay anuncio muy concreto con una fecha específica sobre algún modelo que vaya a salir de las líneas de producción de acá con motorización híbrida o eléctrica. Hay anuncios un poco más concretos en lo que es el segmento de autobuses. Y bueno, está el anuncio, por ejemplo, en términos de la cadena, de integrar la cadena de YPF, de producir celdas de batería
y integrando la cadena desde la producción de litio, una producción de baja escala, digamos, nada que ver con lo que hablamos antes de las empresas asiáticas que producen celdas. No te molesto más. ¿Sí? Sí. Ahora sí. Se cortó ahí, ¿eh? Ahí está. Ah, ahí está, bien. Bien. ¿Cómo está? Ahora, ¿cómo vinculamos esto con la industria automotriz en la Argentina? La industria automotriz en la Argentina está en un contexto de baja escala de producción y sobre todo de baja escala de planta. Tenemos bastantes plantas automotrices y el volumen de producción que tenemos es bastante bajo para esa cantidad de plantas. Tienen problemas de integración de autopartes, o sea, es una industria que depende mucho de autopartes importadas. Ese segmento autopartista es muy poco exportador, y después podemos saber un poco por qué. Estas dos cuestiones, o sea, que la industria importe muchos autopartes y que los autopartistas exporten poco, genera que recurrentemente tengamos déficit autopartista. O sea, el principal problema del sector externo automotriz es el déficit autopartista, porque el sector de vehículos está compensado entre el déficit de autos con el superávit en pickups. Y en general el autopartismo que tenemos son de segmentos de menor valor agregado, contenido tecnológico, y la cadena en la Argentina prácticamente no genera desarrollo tecnológico, desarrollo de productos, ni alguna cuestión. Lo que se hace a nivel regional, que tampoco es tan importante, es en Brasil principalmente. Bien, y acá tenemos algunos gráficos de volumen de producción de la industria. Los autos son las líneas amarillas y los comerciales livianos son la línea violeta. Comerciales livianos son principalmente pickups y algunas furgonetas. Lo que vemos es que la industria del 2011 en adelante está en una retracción productiva que cambió un poquito el año pasado, recién este gráfico nos llega, en el 2021 sí aumentó un poco la producción. Ahí, bien. Y nos fuimos especializando en comerciales livianos porque se abrieron algunas líneas de producción nuevas sobre pickups, y sobre todo porque fuimos perdiendo líneas de producción de autos. O sea, el principal movimiento a la especialización en pickups es por la pérdida de líneas de producción de autos, más alguna pickup nueva que se empezó a producir. Acá tenemos el gráfico de saldos comerciales. La Argentina es superavitaria en pickups, deficitaria en autos y muy deficitaria en autopartes, y cuanto más produce vehículos, cuanto más industria automotriz tenemos, más producción automotriz tenemos, más déficit comercial tenemos en autopartes. En este gráfico lo que podemos hacer es comparar cuánto pesan las autopartes importadas en la producción de un vehículo en la Argentina y en Brasil, y ahí tenemos una diferencia bastante importante, ¿no? En la Argentina son algo así como el 32-33% del valor de un vehículo las autopartes importadas, y en Brasil, con todo el deterioro que tuvieron en los últimos 5 años, todavía no llegan al 20% o están llegando al 20%. Entonces la Argentina tiene un problema de integración nacional de la producción automotriz, o sea, de tener un sector autopartista más consolidado y que provea las terminales que están acá. Y acá tenemos otro gráfico que lo que vemos es las exportaciones de autopartes con respecto a lo que produce la industria automotriz. Es una forma de darle una escala a las exportaciones de autopartes. Y la Argentina está acá abajo con Brasil, y países como México y como Canadá están mucho más arriba. Y uno dice, bueno, está bien, no estamos tan mal porque estamos como Brasil, pero el problema, lo que tiene Brasil es que es el principal el polo automotriz de la región. Entonces tiene un segmento autopartista que le vende a sus propias terminales y por eso tiene un nivel de integración tan alto. La Argentina tiene un nivel de integración bajo y ni siquiera le puede exportar mucho a Brasil, que ese es el caso, por ejemplo, de Canadá. Canadá tiene el polo automotriz gigante de Estados Unidos y logra exportarle un montón de autopartes a Estados Unidos. México, lo mismo. La Argentina tendría que tener una producción de autopartes relacionada a la producción de vehículos más parecida a la de México y Canadá. Y sin embargo tiene ese ratio más parecido al de Brasil. Y en verdad el polo principal de producción de vehículos está en Brasil. Entonces ahí tenemos un problema de inserción exportadora de la industria autopartista. Bien, para cerrar un poco y sintetizar estos dos mundos, digamos, uno, como comentó Alejandro acá antes, uno podría decir, bueno, ¿por qué viene tan retrasada la movilidad eléctrica en la Argentina?
¿no? ¿Por qué en Santiago de Chile avanzó un montón, en Colombia incluso avanzó un montón, en Perú, en otros países de la región? Bueno, la Argentina es un país periférico en la producción automotriz, o sea, acá no se desarrolla tecnología automotriz, lo poco que se hace es en Brasil, y tiene un esquema que principalmente genera una protección comercial a esa producción regional automotriz. Y eso es una limitación para poder importar vehículos eléctricos. Entonces, otros países que no tienen industria automotriz tienen un avance mucho más acelerado a través de la importación de vehículos eléctricos. Las políticas fueron bastante volátiles, sobre todo esto de la cuota de importación, que la cuota termine, se negocie, se ponga por 6 meses, después se ponga por 18 meses, no es un buen escenario para que las empresas planifiquen, digámoslo así, la ampliación del mercado, ¿no? Si vos no sabés qué va a pasar de acá a 6 meses o de acá a 1 año. Está todo el tema de la infraestructura de recarga, no me voy a meter mucho en eso porque que no está expandida y que puede haber problemas de interoperabilidad y todo, y el tema del marco regulatorio y todo, porque hay gente que sabe mucho más que yo sobre el tema y después seguro vamos a ir charlando. Y bueno, el tema de que la Argentina es un país de ingreso medio, tampoco tenemos tantos recursos y tenemos muchísimos problemas, tampoco tenemos tantos recursos para armar planes de promoción como los que arman en Europa o en China o cuestiones así. ¿Cuáles son las dos principales amenazas? Que la Argentina, que tiene una industria automotriz importante, que es exportadora, pierde el tren en esta transición, ya lo mencionó Alejandro, esta transición tanto por el tema del cambio climático, por el empuje de los gobiernos, como por el propio avance tecnológico, va a terminar consolidándose. O sea, los vehículos eléctricos muy pronto ya van a poder competir con los vehículos convencionales, no solo porque lo empujan los estados, sino porque el propio desarrollo tecnológico va a hacer que en autonomía, en costo y qué sé yo, van a poder competir con los vehículos convencionales. Entonces, el tema es qué va a pasar con la industria automotriz en Argentina en ese contexto, y también en algunos segmentos autopartistas que son justamente los que son más competitivos, que están vinculados a la motorización convencional. O sea, la Argentina produce válvulas para motores, cajas de cambio y qué sé yo, que son actividades que se van a tener que reconvertir porque van a perder espacio en el marco de la nueva motorización. ¿Cuáles son las oportunidades del país en este contexto? Tenemos una tradición automotriz importante, estamos especializados en comerciales que vienen con una difusión más lenta, digámoslo así, las pickups eléctricas sobre todo, recién están saliendo, salieron hace muy poco las híbridas y las 100% eléctricas recién están saliendo. Otros polos automotrices, como Tailandia, todavía no empezaron la producción de pickups eléctricas. Entonces no estamos tan rezagados contra nuestros competidores globales en la producción de vehículos comerciales. Y Brasil tiene una tradición de haber impulsado la motorización a etanol, digámoslo así, a econafta, una combinación de nafta y etanol. Es una política que Brasil impulsó desde el 70, en el marco de la crisis del petróleo, desde el Estado. Fue un jugador relativamente importante en el desarrollo de esa tecnología, automotrices y autopartistas, principalmente en Brasil y en Estados Unidos la desarrollaron. Entonces tiene muchos recursos volcados en esa tecnología y mucho lobby por parte de intereses particulares para mantenerse en esa tecnología. Y eso puede ser una oportunidad para la Argentina para reposicionarse a nivel global. Que Brasil avance muy lento en la movilidad eléctrica y que la Argentina pueda mover antes, digamos así, ser un first mover, o sea, reposicionarse a nivel regional y que las inversiones vengan acá antes que a Brasil. Tenemos recursos humanos calificados en capacidades claves, tenemos las capacidades científicas desarrolladas en torno al litio, y hay oportunidades en algunas cuestiones particulares, BMS, cargadores. Entonces, ¿cuál sería la idea, digámoslo así, uniendo los dos mundos y lo que se podría impulsar? Consolidar la producción automotriz, desarrollar segmentos autopartistas de mayor valor agregado, digámoslo así, ya que tenemos este problema. La motorización eléctrica a través de las baterías, motores eléctricos y otros componentes nos permiten ver si podemos consolidar un autopartismo de mayor valor agregado, que eso genere mayor integración nacional de las autopartes, que en algún momento ese autopartismo también logre ser exportador, porque ahí la hipótesis es Brasil va a ser más lento, pero en algún momento va a engancharse también al tren de la movilidad eléctrica. Si el autopartismo ya se desarrolló en la Argentina, después va a poder proveer a las terminales de Brasil. Entonces vamos a tener más exportaciones de las que tenemos hoy en un mercado donde deberíamos entrar mucho más. La movilidad eléctrica como industrialización del litio,
recién lo hablábamos con Alejandro, el litio no es un componente del costo importante de un vehículo eléctrico. O sea, no es que por tener litio vamos a impulsar la movilidad eléctrica. Lo que sí puede pasar es que por producir vehículos eléctricos logremos industrializar el litio. ¿No? Toda esta discusión de decir, bueno, exportamos el litio en bruto, ¿no? El carbonato de litio, hay que industrializarlo. La industria que tiene más chance de industrializarlo es la industria automotriz, porque la industria electrónica en la Argentina tiene muchas menos capacidades, exportación, bla, bla, bla. Y como dijimos, esto también puede ayudarnos a mejorar muchas cuestiones ambientales en términos de gases de efecto invernadero, contaminación urbana. ¿Cuáles serían las políticas asociadas a esto? Bueno, todas las políticas de infraestructura y tener cuidado con la interoperabilidad, darle estabilidad a los incentivos para ampliar el mercado todavía es muy chico, y todo lo que hablamos de regulación de emisiones que se hacen en otros países también son políticas que tienen un rol. La apertura de mercados externos para que esta industria también pueda ir vendiendo su producción en Colombia, Centroamérica, en otros países que incluso están avanzando más rápido que nosotros en movilidad eléctrica. Financiamiento de investigación y desarrollo, sobre todo para autopartistas, que son empresas más chicas. Esto es importante porque la Argentina en general siempre tuvo un esquema de promoción automotriz que fue principalmente productivo y comercial, pero no tuvo incentivos específicos a investigación y desarrollo, como sí tiene el sector de software, economía de conocimiento y cuestiones así. Y en un contexto de transición, esas actividades son muy importantes. Formación de recursos humanos, membresía del gobierno en foros donde se discute esta temática para ir generando aprendizaje y mejorando la regulación y el diseño institucional. Y hay que tener cuidado con la reconversión industrial de algunas actividades autopartistas que acá son importantes y que van a estar un poco más amenazadas. Y bueno, para hacer todo esto, que de hecho es una síntesis bastante general, obviamente hay un tema con las capacidades del Estado, ¿no? De diseñar todos estos instrumentos, coordinarlos. Acá estamos hablando de un montón de esferas públicas, no solo nacionales, sino subnacionales, que tienen que trabajar de manera coordinada y generar buenos instrumentos y que vayan todos bien alineados en el mismo sentido. Eso requiere mucha capacidad del Estado para hacerlo, por lo cual es un tema que también hay que tener en cuenta. Así que eso es todo y muchas gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Buenos días a todos, gracias por venir. Gracias a la gente de FREVA y por invitarnos. Puntualmente, yo quería hablar sobre la experiencia nuestra de una cooperativa, de la usina de Tandil, en la experiencia de la compra de un auto eléctrico, en el cual iniciamos allá por el año 2020. En octubre de 2020, más que nada por iniciativa propia o algo así, la idea era comenzar con la carga de vehículos eléctricos, ¿no? Creemos que las distribuidoras tienen que hacerse cargo de proporcionar la carga de estos vehículos. Entonces, con esa idea de colocar el primer cargador eléctrico en Tandil, también surgió la idea de comprar el primer auto eléctrico. Analizando el mercado y viendo lo que había en el 2020, más que un auto nos volcamos por la Kangoo eléctrica, ¿sí? Iniciamos el proceso de compra en el octubre de 2020 de una Kangoo ZE Max, ¿sí? Es un utilitario que nos viene bien a nosotros como distribuidora para utilizarlo y darle, no solamente comprar un auto para tenerlo como modelo práctica, sino también que tenga un uso real para el uso de la distribuidora. Nuestra experiencia fue que al momento esa Kangoo valía 2.700.000 pesos, ¿sí? Más lo que eran los formularios y fletes, 150.000 pesos más. Cuando lo comparamos contra el valor de venta de una Kangoo Express en el año 2020, la Kangoo valía 1.300.000 pesos, ¿sí? Bien, como decía Alejandro antes, la diferencia entre la compra de un auto o el otro era del doble, ¿sí? Pero bueno, igual decidimos avanzar en este paso. Nos encontramos como que hicimos el proceso de compra, realizamos la compra en octubre de 2020 y la Kangoo recién llegó en octubre del 2021. ¿Sí? Hablando con Renault, insistiendo, tardaron un año de demora por el tema que decía Federico, el tema de los cupos de importación. ¿Sí? Renault realmente no tenía en el país en su momento la Kangoo y tenía que importarla. Hoy en día el valor de una Kangoo eléctrica ronda los 7.700.000 pesos. ¿Sí? Para comentar un poquito más que nada de la ficha técnica de la Kangoo, nos vamos a mandar en la parte
utilitario, sí en la parte de lo que es motores eléctricos y la batería. Tiene una batería de ion de litio, una batería que está metida abajo del chasis, ¿sí? Que pesa 255 kilos, una capacidad de carga de 33 kilovatios hora, lo cual es una capacidad importante, y un tiempo de recarga de 0 a 100 de 6 horas. Y ahora cuando vamos al consumo de autonomía, que también es algo importante, o sea, si bien es un auto que se usa en la ciudad, cuando vas a realizar la compra en otro tipo, vos mirás un poco el consumo que va a tener y la capacidad de batería. Porque al no tener infraestructura de carga cerca, siempre tenés ese miedo de quedarte sin batería, y si me quedo sin batería, ¿qué hago con el auto? No te queda otra que subirlo a una plancha y llevarlo a donde tenés el cargador. Entonces, este auto tiene un consumo normalizado de 155 Wh por kilómetro y una autonomía medida bajo normas europeas, que después lo vamos a comparar con la autonomía real, de 270 kilómetros. Cuando compramos la Kangoo, siempre disparábamos de la compra de un cargador, que realmente, lo repito, la distribuidora tiene que hacerse cargo de las cargas, ¿no? De la venta de esa energía. Nosotros compramos un cargador, un EV-Link Smart Wallbox, son los cargadores que vienen, son chiquitos, casi residenciales, domiciliarios, vienen para pared o para un pedestal, con una potencia de carga de 7,4 kilovatios en monofásica y 22 kilovatios en trifásica, ¿sí? También hay que ver, es un tema, por ahí más para Alejandro, el tema de todos los autos eléctricos, todavía no hay una ficha normalizada de carga. Entonces, al momento de vos dar una infraestructura de carga, tenés que ver, pensar en tu parque automotor que podrías tener, qué tipo de carga van a tener, ¿sí? Viendo los autos, por supuesto el auto que nosotros comprábamos, más los autos por ahí más vendidos en Argentina, nos dimos cuenta que es la carga tipo 2, ¿sí? que es el tipo de toma. A su vez el cargador trae un lector RFID, que es con tarjeta contactless, que es importante para nosotros porque la idea es, si avanzamos en la carga de vehículos eléctricos, es poder identificar y diferenciar a qué usuario va a hacer esa carga, ¿sí? Para el día de mañana poder cobrarlo o ver cómo vamos a, o sea, parte de la ley, el marco regulatorio, cómo se va a hacer y a qué tarifa se va a cobrar. Entonces el medidor tiene que ser inteligente y poder diferenciar la carga, ¿sí? Ese medidor está conectado a la red interna de usina, ¿sí? A la red de potencia interna, y nosotros tenemos, no con desarrollo propio, sino con el desarrollo de la marca que nos vende el cargador, una cierta información que nos entrega el número de carga que se hace, la estación de carga que está cargando, el número de terminal de salida, porque hay cargadores que vienen con varios terminales, número de transacción, la identificación del usuario, que va con la tarjeta que uno le entrega al usuario, el comienzo de la carga, la finalización de la carga, la energía cargada, el tipo de toma que tiene y la duración de la carga. Son todos datos que hoy en día nos las entregan los propios cargadores. Entiendo que las diferentes marcas de cargadores mínimamente debe entregar esta información, que hace que vos el día de mañana puedas monitorear y puedas sacar estadísticas de los lugares. Nosotros pusimos el cargador en el área de la distribuidora, hicimos un lugar aparte, lo montamos sobre un pedestal, hicimos una entrada separada a la distribuidora, porque la idea es que ese cargador esté disponible para cualquier persona, usuario, vaya a Tandil y quiera cargarlo. Entonces ese portón que ven ahí permanece abierto cuando la distribuidora está abierta, ¿sí? La idea es tener carga disponible para cualquier usuario. Si bien este auto, el usuario por ahí debería tener un cargador en su casa, si viene alguien de visita o algunas cosas, tenga la posibilidad en la usina de realizar esa carga, ¿sí? Hoy en día la Kangoo ya realizó 34 cargas, 108 horas de duración de carga total, una energía cargada de 528 kWh, una duración promedio de carga, porque por este miedo a quedarte sin carga, lo que hacemos es, una vez que la batería baja a la mitad, es dejarlo cargando la noche siguiente, o el primero que deja la Kangoo, piense que es una Kangoo que lo usa el sector de compras, el sector de sistemas, y nosotros somos el sector de energías renovables. Entonces tenemos un cierto acuerdo de, cuando la batería baja a la mitad, volver a cargarlo. Tenemos cargas más profundas, cargas menos profundas, pero con un promedio de carga estamos cerca de las 3 horas. Hoy en día ya la Kangoo tiene recorrido algo de 2.320 kilómetros, ¿sí? Es un auto que no se usa todos los días, se usará 2 veces por semana, lo cual le da más o menos un uso promedio de 40 kilómetros por día, cada vez que sale. Y ahí midiendo el consumo real nuestro, nosotros vemos, estamos cerca de los 227 Wh por kilómetro, muy distinto a los 155 que nos dice la ficha técnica. Yo creo que eso viene dado por el tipo de ensayo
que se realiza en el consumo, que es un ensayo más de laboratorio, con otras condiciones que el uso propio. Pero nosotros queremos poner cuál es el gasto nuestro, que es el uso real que le vamos a dar o que le va a dar cualquier persona a la Kangoo, ¿sí? Es un auto que se usa sin mucha carga, pero siempre lleva 2 pasajeros, distancias cortas, y se usa siempre en la ciudad, ¿sí? Fíjense que tenemos un consumo de diferencia en la normalizado de un 46% más alto, lo cual también nos repercute en la autonomía del auto, ¿sí? Si bien es un auto que tiene 170 kilómetros, yo creo que no nos va a dar más de 200 kilómetros de autonomía. Es algo que a la hora de decidir un viaje medio, si queremos ir de Tandil, yo creo que a Mar del Plata no vamos a llegar, pero alguna ciudad media es algo que lo evaluás muchas veces, o realmente, si no, cambiás de auto, no te arriesgás a salir en este auto, ¿sí? Una pequeña comparativa que hicimos con un auto de combustión eléctrica, con un auto de combustión interna con auto eléctrico, es que también en la usina tenemos una Kangoo Express 1.6, ¿sí? Como decía Alejandro, en su momento cuando hicimos la compra, la diferencia de una a la otra era del doble. Hoy ya el 2022, como ven ahí, de 7.700.000 a 4.400.000, ya la brecha se va achicando, ¿sí? Igual el salto es importante todavía. Cuando analizamos la autonomía, por supuesto la Kangoo, la Express de combustión interna tiene más autonomía, la potencia del motor también. Además, estos vehículos vienen con un modo eco, que vos podés apretar un botón, andar en un modo eco, consume mucho menos, pero también la reacción es mucho más lenta para andar en ruta. Y ahí tenemos una diferencia sustancial en el costo por kilómetro, ¿sí? La Kangoo eléctrica tenemos un costo de $1.14 por kilómetro recorrido. Cabe aclarar que ese valor está calculado con el costo de compra de energía de la distribuidora. Bueno, lo cargamos en redes internas nuestro, no es el costo de un residencial o un comercial, es el costo interno nuestro. Contra cerca de 20 pesos de costo por kilómetro de una Kangoo. Entonces estamos 20 veces menos. Pero cuando eso lo paso a cantidad de kilómetros recorridos que íbamos a hacer con la Kangoo eléctrica para amortizar la inversión inicial de un auto eléctrico, tenemos que recorrer algo de 180.000 kilómetros. ¿Sí? Todavía la brecha sigue siendo muy alta. Esto no quiere decir que no estamos contentos con la Kangoo. Estamos muy contentos, creemos que es un camino de ida, que cuando probás un auto eléctrico difícilmente tengas ganas de volver al surtidor a llenar el tanque o hacer un service, cambio de aceite y filtro, sino que ya te vas a quedar con este auto, ¿sí? Y a nosotros como distribuidora nos trae ciertas ventajas de beneficio. Uno es, proveemos de carga, no solamente al auto interno nuestro, sino muchas automotrices hoy están vendiendo híbridos enchufables, y cuando se lo quieren entregar al cliente, se lo quieren entregar con la batería llena. Muchos autos, al ser híbridos, no permiten llenar la batería con el motor, sino que van a compensando a medida que la usan. Entonces vienen a la usina a cargar y a llenar la batería, ¿sí? Le damos posibilidad, Tandil hoy en día es una ciudad muy turística, a cualquier turista que venga de tener una estación de carga habilitada para que él cargue su auto. A su vez, la usina tiene, este año arrancamos con un módulo educativo para chicos de 6º grado de los colegios, en el cual los llevamos todos los martes y le mostramos la transición energética desde cuando arrancó la usina, hace 85 años con los motores de combustión interna, generar red propia, a hoy en día, ¿sí? Y también le mostramos en el momento el desarrollo de la Kangoo eléctrica, más que nada para fomentar este uso, ¿sí? O sea, fomentar ya más que nada las generaciones futuras que el auto eléctrico está y es una realidad, y que nosotros hoy en día estamos implementando y usando uno en Tandil. Otro punto es lograr posicionar las distribuidoras, en este caso la usina a través de distribuidoras, en un mercado emergente, que sabemos que el día de mañana el auto eléctrico va a ser una realidad, va a haber mucho más penetración de este auto en la ciudad, y queremos que las distribuidoras tienen que empujar el hecho de desarrollar cargadores. Porque hoy en día solamente hay pocas empresas en Argentina que están impulsando esta colocación de cargadores, porque vos decís, lo mismo que discutían antes, si no tenemos autos, ¿para qué vamos a colocar cargadores? Bueno, ¿quién más que las distribuidoras para empezar a poner sus puntos de carga en la ciudad, tener dueños de mercado, usarlo como barrera para posibles entradas de empresas extranjeras o empresas fuera del sector, y a su vez vender esa cantidad de energía, que hoy en día es mucha la energía que usa el transporte, poder proveerla de forma local, ¿sí? Tendrán que, bueno, adecuar sus redes, ver las limitaciones en potencia, pero es el punto que yo creo que, o sea, las distribuidoras no se deberían quedar atrás, no deberían permitir, más allá que está el marco regulatorio, que a ver qué cambios, qué leyes va a haber en el futuro sobre esto, pero es un punto importante porque es o sea, para mí es significativo, no tengo el valor exacto, pero
el valor de venta de energía para movilidad es importante para lo que es la cantidad de energía que vende una distribuidora, ¿sí? En base a esto, y viendo esto, también desde la usina, empezamos a trabajar y desarrollar el proyecto de realizar nosotros nuestros propios cargadores. Identificar, lo que más nos costó en su momento es identificar los puntos de carga. Como se ve a cargadores de baja potencia, que se llama carga lenta, necesitamos lugares en la ciudad con mucha afluencia de público, lugares en el cual la persona que vaya a dejarlo tenga un cierto tiempo de permanencia. No es una carga rápida que te va a llevar 10-15 minutos, vas a tener que dejarlo cerca de 2 o 3 horas para tener una carga sustancial en el auto. Entonces ahí en Tandil ubicamos. La idea, ya tenemos el proyecto armado de 5 puntos de carga. Uno en el actualmente en una distribuidora, 2 puntos de carga en el centro, en la plaza del centro, uno en el parque industrial que tenemos, y uno en el campus universitario de Unicen, ¿sí? Estamos pensando en cargadores, también wallbox, ¿sí? Con potencias iguales que tenemos en la distribuidora, de 7,4 kW en monofásica o 22 kW en trifásica. Hoy en día son potencias que las redes propias que tenemos los pueden soportar bien, ¿sí? También con tomas tipo 2, que creemos que es el toma más común, que tenga la identificación del usuario, porque el día de mañana la idea es identificar el usuario, y dentro de las ideas que manejamos es que el usuario local que esté bajo red de usina es poder entregar una tarjeta y la carga que él tenga se puede anexar al consumo que él tiene a fin de mes en la factura de usina, ¿sí? Nos queda por ahí resolver, siempre y cuando el marco europeo nos acompañe y las leyes nos acompañen y sea algo que realmente se puede realizar. Pero yo creo que para el usuario de Tandil sería lo más práctico que hay, ¿sí? Y a su vez, el que viene de visita poder entregarle una tarjeta con un prepago o una recarga que le permita también realizar esa carga, ¿sí? Que estos cargadores también tengan sistemas de extracción, que no permitan que nadie vaya cuando vos no estás y te desenchufe el auto. Ya los autos lo traen, pero también es bueno que lo traiga el cargador, y que sean antivandálicos. También otro punto que buscamos colocar el equipo es en el cual sean zonas vigiladas o zonas semi-vigiladas, ¿sí? Porque pensá que el auto vos lo vas a tener que dejar ahí 4 o 5 horas. Por ahí, en movilidad eléctrica en autos, no es tan importante porque el auto ya está preparado para dejarlo afuera. Vos ya lo dejás estacionado en la plaza del centro, lo dejás estacionado en el campus. Pero otra parte del proyecto incluye también poder darle carga a lo que llamamos micromovilidad. Motos, monopatines y bicis, ¿sí? Ahí también los puntos de carga son muy similares a los autos, más que nada por la infraestructura que tenemos que desarrollar en ciertos lugares. Sí, anexamos un lugar que es el Palacio Municipal en vez de la Plaza del Centro, porque creemos que en este caso, si bien el toma de carga ya no tiene un enchufe, sino que es un toma convencional, porque cada artefacto de micromovilidad tiene su propio cargador, ¿sí? Lo que nos complica más en este caso es pensar en el usuario que tiene que dejar una bicicleta, un monopatín que por ahí vale 200.000, 300.000 pesos, en un lugar semipúblico, que no se lo vayan a robar, y más allá que además el cargador de esos vehículos es externo, no vienen como el auto con un toma, vienen como si fuera con un pequeño transformador, como un cargador de una batería. Entonces ahí estamos pensando en, por supuesto, también identificar al usuario, poder medir la carga, el tiempo de carga que tiene, liberar la carga, pero por ahí una especie de lockers en el cual el tipo pueda dejar la batería ahí adentro, con una salida que no le robe la batería, y en algún sistema de anclaje o de jaula o algo que al tipo le dé seguridad a la persona que carga, le dé seguridad para poder dejar la bicicleta, ¿sí? Eso es hoy en día el desafío más importante que tenemos pensando en esta red de movilidad de carga de la distribuidora. Y lo vuelvo a repetir, creemos que las distribuidoras tienen que hacerse cargo de esta venta de energía, que el volumen va a ser importante, que ya hay empresas intentando ofrecer este tipo de carga vía cargadores. Hoy en día nos encontramos que el cargador no es el insumo más difícil de tener, sino es el desarrollo del background, el backend del cargador, en el cual puedas poder identificar el usuario y tenerlos propiamente identificados tus sistemas, liberar la carga según el usuario y sumarle esa energía a la factura de fin de mes. Ese es el desarrollo que hoy en día nosotros vamos a avanzar con la idea de los cargadores, y a medida que tenemos el cargador usaremos las redes de la marca que nos va a proveer el cargador, pero sí internamente estaremos desarrollando nuestra red propia para poder internalizarlo. Hoy en día todos los cargadores tienen un protocolo de comunicación que es OCPP, ¿sí? Que es normalizado para todos. Una vez que uno hace un desarrollo de software para poder comandar uno, no te mantiene atado a la marca del cargador. Vos podés comprar cualquier cargador, más como si fuera diferentes marcas, y ya lo internalizás directamente en tu sistema y en tu red. Nos va a llevar un tiempo,
Yo sé que el desarrollo de software por ahí es lo más costoso y lo que más tiempo lleva, pero creemos que es el paso a dar, digamos, ¿no? Pero bueno. Eso es el pantallazo que tenemos hoy en día desde la usina de Tandil, lo que hemos avanzado y lo que estamos pensando hacia adelante. Así que bueno, muchas gracias a todos.